Bienvenidos a su canal Arte con Todo. Hoy tenemos como invitado al escultor finlandés Kim Simson, nacido en Helsinki, Finlandia. Sus padres descubrieron su habilidad innata con las artes plásticas desde pequeño, ya que pasaba horas en el patio trasero de su casa modelando la nieve acumulada. Allí dejaba sin palabras a sus padres cuando veían que en lugar del típico muñequito de nieve rechoncho, el niño daba formas sin ninguna dificultad a personajes como el pato Donald. El mismo Kim cree que tiene algún tipo de gen artesano. Desde que recuerda trabaja con sus manos y cada parte del proceso lo sigue haciendo él mismo. Para él la parte de fabricación es casi tan importante como la obra final. Él afirma que como humanos hemos desarrollado las habilidades para usar nuestras manos durante decenas de miles de años y usar esa habilidad lo llena. Además considera que una escultura es un objeto que demanda espacio. Puedes sentir su presencia. Cuando tú creas una escultura debes pensar en ella en 3 dimensiones, ya que necesita trabajar desde todos los ángulos. Un objeto tiene verdadera sustancia, mientras que una imagen bidimensional es como una ilusión. Los invito desde ya mismo a verse y compartir nuestros videos. La mejor manera de verlos, según sus gustos, es por medio de las listas de reproducción. O sea que ya seleccionen la de su gusto y disfrútenla. Gracias, Simonson, por compartir con nosotros tus creaciones. A todos les cuento que él estudió cerámica en la Universidad de Artes y Diseño y actualmente vive y trabaja en Fiskars, que es una pequeña comunidad de Finlandia de solo más o menos unas 600 personas. Es un lugar espectacular, es bastante especial, principalmente porque 1/3 de su población trabaja en el campo de las industrias creativas. Son artistas visuales, escultores, poetas y artesanos. En fin, es el sitio ideal para todos ustedes que les encanta el arte. Fiskars los espera a todos, pero deben saber el idioma, tener buenos ahorros y que sean capaces de soportar estar solos para solo crear y crear en medio de tan espectaculares paisajes. Por lo menos ya conocen a Kim y lo pueden ir a visitar. Hoy veremos cómo crear esculturas con cerámica y acompañada de otra cantidad de materiales como madera contrachapada, masilla de poliéster. Es una grés moldeada a mano y algunas veces va pintada. Pero como Simonson ha estudiado diferentes formas de implementar revestimientos superficiales en cerámica, en sus comienzos vamos a observar que las obras de él parecían provenir de otro mundo, lleno de niños que parecían como tristes, como bien educados, tan pulcros como crueles. Nos encontramos en historias de hibridaciones y transmutaciones, en una tierra de identidades confusas, donde bestias y bellezas se invierten, donde la inocencia juega constantemente con la violencia, la pureza y la perversión, donde el blanco y el negro, el oro y la plata vidrian diferentes formas de ansiedad, luchas de poder y sexualidad infantil. Se observan obras vidriadas, pintadas, que a primera vista usted las ve y parecen bronce en lugar de cerámica, como este astronauta, por ejemplo. Pero las obras que más fama le han dado son unas que ocasionalmente él descubrió una técnica en que les transfiere electrostáticamente fibra de nylon a la superficie de las esculturas, y así se forma una capa parecida al musgo en un tono verde casi fluorescente, lo que hace que todas estas esculturas parezcan cubiertas de líquenes. Esas son las figuras de Moss People, o a la gente de musgo, que más fama le ha dado al escultor Kim. La fibra de nylon y el efecto artesanal le añaden un nuevo dinamismo a la superficie que habitualmente era lisa y vidriada, como la vieron al principio. O sea que ahora sí es un verdadero arte con todo tipo de materiales. La mayoría de los espectadores del canal Arte con Todo ven nuestros videos sin necesidad de estar suscritos al canal, pero yo les agradecería por siempre si se suscriben de una vez. Recuerden que es totalmente gratis y no los vamos a estar acosando con anuncios. Háganlo, solo presionen la casilla que está indicando esta flecha. Gracias. Creo que a muchos de nosotros, cuando nos hablan de Finlandia, de inmediato la relacionamos con sus increíbles bosques, ya que son famosos en el mundo por sus espectaculares paisajes.
que parecen ciertamente extraídos como de un cuento de hadas, con colores y aromas inolvidables. En los bosques reina además una calma que nos va traspasando como los huesos y llega directamente al alma. Podría parecer que dicha paz se mantiene gracias a unas criaturas invisibles al ojo humano que se encargan de proteger el bosque como su hogar y mantenerlo a raya de cualquier tipo de maldad. Precisamente en el año 2015, Simonson, inspirado por la filosofía del artista plástico japonés Takahashi Murakami, quedó impresionado por su valentía al crear arte inspirado en la cultura popular japonesa que comúnmente no se consideraba sofisticada. Takahashi persiguió su visión sin preocuparse por nada de las normas del arte contemporáneo. O sea, simplemente era su deseo de crear sus obras según su visión, y eso le resultó muy personal y único. Esto le llamó muchísimo la atención a Simonson y a partir de allí se esforzó en crear su propio mundo, pero terminó perdiendo de vista su propia identidad. Sin embargo, cuando él comienza esta serie de La gente de musgo, se dio cuenta de que no debía centrarse únicamente en objetos perfectamente ejecutados, sino en crear piezas más expresivas y toscas. Ese enfoque se alinea mejor con su verdadero yo, enfatizando la expresión de sentimientos sobre las meras concepciones tradicionales. Ahí es que comienza a crear esas figuras místicas conocidas como el pueblo Moz. Son creaciones contemporáneas que invitan a los espectadores a un mundo de cuento de hadas, inspirado en los cuentos en los bosques primitivos de Finlandia. Inconsciente o conscientemente está representando con estas extraordinarias esculturas verdes musgo la tradición oral escandinava, la gente de musgo, que se asocia a personajes con capacidades sanadoras que ayudan a los granjeros. A veces se toman cosas prestadas, pero siempre las devuelven con un regalo o con un consejo. Esa tonalidad verde musgo, que es la que le ha dado tanta fama, ya ve, fue accidental, ya que él tuvo como una revelación cuando decidió aplicar un amarillo neón a una escultura negra con la que no estaba tan contento, y para su sorpresa el amarillo neón se transformó en un inusual tono verde y las finas hebras del rebaño parecían musgo. Esta revelación coincidió con una residencia de artistas que él hacía dentro de un antiguo bosque protegido adornado con ese hermoso musgo, y allí decidió crear esos habitantes para ese bosque. De ahí en adelante no ha parado de crearlos. El bosque siempre los nutre. Son unos niños de tamaño natural en diversos conjuntos y personalidades. O sea, él no ofrece mucha información, pero cada una de esas figuras tiene una personalidad propia que nosotros como espectadores captamos a través de esos atuendos y de los complementos que tienen y el lenguaje corporal. Es una técnica tradicional, la forma en que él le da alma al material es única. Es una tristeza extraña y encantada que recorre todas sus obras, como si estuvieran tratando de conectarse con algún lugar mágico abandonado. En muchas oportunidades las expone en zonas aisladas de los bosques finlandeses, donde inquietamente, véanla ustedes mismos, se ven como en su casa. Es que esas esculturas de la serie Moss People son verdes de la cabeza a los pies y parecen personalidades misteriosas. Vean, por ejemplo, esta niña arrodillada hablando con un conejito de 2 cabezas, o esta mujer dormida rodeada de niños fantasmas, la niña con pájaros dorados volando en sus ojos. Son espectaculares, definitivamente. A todos los que se ven este video les recuerdo que estamos vendiendo el libro Minerales, cómo identificarlos, para mantener vivo este canal. Si alguno de ustedes quiere adquirirlo y contribuir así con nosotros, les agradezco por anticipado sus compras. El enlace de amazon.com para las compras lo dejo anotado en la parte inferior de la descripción de este video. Hace un tiempo lo invitaron a hacer una instalación de sus obras en la Rambla, en Francia. Le pareció la oportunidad perfecta para crear esas versiones gigantes de su gente de musgo y exhibirlas en la calle. Él siempre había soñado con hacer una escultura gigante, y ahora le daban la oportunidad de crear 10.
Fue como una experiencia surrealista. Miren ustedes el gentío que asistió a esa instalación. A él le gusta imaginar a esos niños ganando poder, rebelándose, infiltrándose en el mundo de los humanos. Los gigantes viven en un mundo paralelo al de la gente de musgo de tamaño normal. Son raros de detectar, pero son amigables. La naturaleza ha sido durante mucho tiempo la musa de los artistas, de muchos artistas, y la gente de musgo se inspira en gran medida en los bosques y pastos del mundo natural. Como quien viene de Finlandia, siempre está rodeado de una gran riqueza de belleza natural. Él no necesita imaginarse un bosque, simplemente sale por su puerta y se encuentra en uno. La naturaleza está profundamente arraigada en la psique de todos los finlandeses. Cuando él era más joven lo encontraba como aburrido eso, pero ahora se da cuenta de lo única y vital que es la naturaleza salvaje y ya ha aprendido a aceptarla. Kim Simonson es uno de los artistas más importantes de la joven escena artística finlandesa. Él personifica esta nueva generación de artistas que trabajan más allá de las ideologías de los defensores del posmodernismo, mientras que su trabajo está profundamente arraigado en el patetismo. Esperamos que les haya gustado esta obra y recuerden que siempre al final del video hay una flecha que señala el logo del canal para que se puedan suscribir más fácilmente. Los espero la próxima semana en un nuevo video de su canal Arte con Todo.